Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de distribución binomial, distribución de Poisson y normal. Las dos primeras son para variables aleatorias discretas y la distribución normal es para variables aleatorias continuas. En el caso de la distribución binomial, vamos a definirla como el número de aciertos en un ensayo, que es una variable aleatoria que tiene la distribución de probabilidad binomial, o simplemente hablamos de distribución binomial. ¿Qué quiere decir? En, en las variables que tienen esta distribución vamos a tener un número finito de ensayos o eventos o repeticiones. Es decir, nosotros hablamos en estadística que un n finito es hasta 30 y un n mayor a 30 ya decimos que es infinito. Entonces, en el caso de la distribución binomial, vamos a tener n hasta 30. Vamos a tener un número fijo de intentos o ensayos. También vamos a tener dos posibles resultados, que nosotros lo vamos a llamar un éxito y un fracaso. Y la probabilidad de ese éxito o de ese fracaso va a ser constante, ¿ok? Durante el desarrollo del evento. Entonces, por eso decimos que existe un número finito de intentos o ensayos, la probabilidad de un evento es la misma en cada intento y todos los intentos o ensayos son independientes entre sí. El ejemplo más clásico es la moneda. Cuando lanzamos una moneda, ahí vamos a tener dos posibles resultados, cara o sello, y la probabilidad de que ocurra cara es 0,5 y la probabilidad de que ocurra sello es 0,5 si es una moneda que no está cargada. Pero el resultado, el hecho de que haya salido cara la primera vez, no quiere decir que tiene que salir cara en la segunda vez o sello. Es totalmente aleatorio e independiente cada resultado. Luego tenemos así, los ensayos se realizan bajo idénticas condiciones y cada uno de ellos tiene únicamente dos posibles resultados, como les estaba diciendo, que se denota a conveniencia, éxito o fracaso. El éxito lo va a definir el investigador de acuerdo al objetivo que estén desarrollando. Por ejemplo, si estamos probando una hormona y queremos saber si es que está preñada o no está preñada, entonces mi éxito va a ser número de vacas preñadas. Pero si por otro lado nosotros estamos probando es disminución de una mortalidad, puede ser que nuestro éxito sea números de animales que fallecen o que mueren. Entonces, el éxito va a estar condicionado con el objetivo de la investigación. Y obviamente lo que no sea éxito, automáticamente va a ser mi fracaso. La probabilidad del éxito la vamos a conocer y uno menos esa probabilidad va a ser mi probabilidad de que ocurra el fracaso. Como les decía, los ensayos son independientes, por lo que el resultado de cualquier ensayo en particular no influye sobre el resultado de cualquier otro intento. Y la probabilidad del éxito es idéntica para todos los ensayos, es decir, siempre y cuando lo estemos haciendo en las mismas condiciones. Aquí vamos a tener la fórmula. Como yo les decía, ya prácticamente todos estos análisis se hacen con apoyo de las pruebas estadísticas y los paquetes. Entonces aquí nada más lo damos para que lo conozcan. La probabilidad de que X tome un valor en particular lo vamos a calcular como la combinatoria de n en X por la probabilidad de éxito, que está denotado como P, por la probabilidad del fracaso, que es Q. En el caso de la probabilidad de éxito, la vamos a elevar al número X que estemos evaluando, que sería este, y la probabilidad del fracaso lo vamos a elevar a n menos X. La distribución binomial se caracteriza porque sus parámetros son n y p, es decir, número de veces que ocurre el evento y p, la probabilidad de éxito de ese evento que nosotros hayamos determinado. Aquí lo tenemos, X número de veces que ocurre el éxito, P es la probabilidad de ocurrencia del éxito, Q es la probabilidad de ocurrencia del fracaso y N el número de veces que repetimos el ensayo. Recuérdense que ese N va a ir desde 1 máximo 30. Si es mayor a 30, ya pasa a ser otro tipo de distribución o una aproximación a una distribución normal. Eso lo vamos a ver más adelante. Algunas propiedades características es que la esperanza matemática, que es lo que nosotros conocemos como promedio,
no es más que la multiplicación del número de veces que ocurre el evento por la probabilidad de éxito. Y la varianza de esa variable que tiene distribución binomial no es más que multiplicar el número de veces que ocurre el evento por la probabilidad de éxito por la probabilidad del fracaso. Aquí tenemos, por ejemplo, al revisar las líneas de ensamblaje de una fábrica, se observó que una de las 10 líneas producía artículos defectuosos. Entonces, si se toma una muestra al azar de 10 artículos, entonces ya ahí tenemos el número de veces que ocurre el evento, que sería 10. Y si uno de cada 10, entonces sabemos que la probabilidad de conseguir un defecto es 0,10 y la probabilidad de no conseguir defecto sería 0,90. Y hacemos una serie de preguntas que podemos calcular con la fórmula que vimos en la lámina anterior o simplemente conociendo n y la probabilidad del éxito, vamos a las tablas de la distribución binomial y calculamos las probabilidades. Y lo otro es trabajar con n y p, vamos a nuestro paquete estadístico y podemos calcular cada una de estas probabilidades y obtener los resultados de acuerdo a las interrogantes que tengamos. Luego vamos a tener la distribución de Poisson o Poisson. Ambas son para variables discretas, tanto la distribución binomial como la distribución de Poisson. La diferencia entre una y otra es que la distribución de Poisson va a tomar en cuenta el tiempo o el espacio, a diferencia que la binomial no toma en cuenta el tiempo o el espacio. Es decir, aquí son eventos que ocurren en una hora, en un mes o en tantos metros cuadrados, en tantas hectáreas. Siempre vamos a tener de referencia algún tiempo o un espacio. También vamos a tener un posible éxito y un posible fracaso. Uno lo vamos a poder cuantificar, pero el otro no lo vamos a poder cuantificar. Por ejemplo, número de llamadas que se reciben en una central, nosotros vamos a saber que se reciben llamadas o no se reciben. Pero lo único que vamos a poder cuantificar es el número de llamadas recibidas. Y ese número de llamadas recibidas debemos determinarlo en un tiempo. ¿Cuántas llamadas se reciben en una hora, por ejemplo? Entonces, la diferencia marcada de la distribución binomial y la distribución de Poisson es justamente eso, que hay uno de los eventos que nosotros no vamos a poder cuantificar a pesar de que no ocurre. Entonces decimos, un rasgo característico de esta distribución es el hecho de que solo la ocurrencia del evento puede ser cuantificada, no así su no ocurrencia. La cantidad de vehículos que transitan en una autopista, el número de llamadas telefónicas a una central, entre otras. La distribución de Poisson, sus parámetros van a ser new, que es lo que conocemos como promedio, y la variable que puede tomar, que es x, un valor determinado, donde new es la frecuencia media de ocurrencia del evento y x es el número de ocurrencias cuya probabilidad se desea conocer. En este caso, la probabilidad de un evento que tiene distribución binomial, trabajamos con epsilon elevado al promedio, multiplicado por el promedio elevado al número que toma la variable en ese momento, entre x factorial. Todo esto ya nos lo hacen los paquetes estadísticos y tenemos tablas para buscar los valores de cualquier variable que tenga una distribución binomial y una distribución de Poisson. Entonces siempre vamos a estar trabajando ya con las tablas propiamente. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algunos ejemplos. El número de errores de ortografía que se cometen al escribir una única página. Ya ahí me está determinando el espacio, que estamos trabajando con una sola página. Yo sé cuántos errores cometo, pero no sé cuántos errores se dejaron de cometer. El número de llamadas telefónicas en una central por minuto, ese es como el más clásico de todas las distribuciones de Poisson. El número de páginas web accedidas por minuto, el número de animales muertos encontrados por cada kilómetro ocurrido, el número de estrellas en un determinado volumen de espacio, el número de colonias, por ejemplo, que crecen en una placa Petri, también es una distribución de Poisson. Aquí tenemos otros, si en un banco tiene una frecuencia media de 6 cheques sin fondo por día, entonces una serie de preguntas, tenemos que determinar quién es mi n, quién es mi x y en función de eso calcular las probabilidades. También tenemos que si n es grande, acuérdense que n grande es mayor a 30,
y P es pequeño, es decir, una probabilidad muy pequeña es 0,01, 0,05, podemos aproximar esa variable que pudiera tener una distribución binomial a una distribución de Poisson. Y si a su vez la probabilidad es grande y el n también es grande, podemos aproximar todo esto a una distribución normal, que es el comportamiento de una variable aleatoria continua. Entonces, tenemos distribución binomial y distribución de Poisson o Poisson para variables discretas y la distribución normal para variables continuas. Una importante distribución teórica es la distribución normal o de Gauss. Hemos escuchado la campana de Gauss. La distribución normal es una curva con forma de campana, con eje de simetría en el punto correspondiente al promedio del universo mu. Es decir, justamente en la parte central de la gráfica, que es una forma de campana, vamos a tener a la media. La distancia entre el eje de simetría de la campana y el punto de inflexión de la curva es sigma y la desviación estándar poblacional. Para variables continuas, tales como estaturas, peso y longitudes, en las áreas biológicas, las cuales usualmente tienen la configuración de una curva normal. Prácticamente todas las variables que nosotros evaluamos en el ámbito biológico tienen distribución normal. Sin embargo, pudiese darse el caso que algunas no tengan esa distribución, ya sea por algunas características propias de ella o por otros factores que pudiesen estar influyendo. Para ese caso, nosotros podemos hacer algún tipo de transformaciones y verificar que se haya cumplido la normalidad. Si no fuese así, entonces nosotros vamos a trabajar con lo que se llama estadística no paramétrica. Cuando las variables no tienen distribución normal, trabajamos con estadística no paramétrica para las variables continuas. Y para las variables cualitativas, siempre vamos a trabajar con estadística no paramétrica. Por otra parte, no podemos forzar con transformaciones de transformaciones. Es decir, normalmente utilizamos o logaritmo, o raíz cuadrada, o elevar al cuadrado, arcoseno, dependiendo del tipo de variable que estamos evaluando y en qué unidades fueron medidas. Hacemos la transformación, si no se cumple la normalidad, nos vamos y analizamos nuestros datos de manera de estadística no paramétrica. Hacemos alguna transformación y se cumple la normalidad, continuamos trabajando con estadística paramétrica. A pesar de que la distribución de cierta población puede ser diferente de la normal, las medias de las muestras tienden a ajustarse a una distribución normal cuando el tamaño de la muestra es grande. Por eso es que nosotros hacíamos mucho hincapié cuando estuvimos viendo estadística descriptiva en el primer tema, que tiene que ver con lo que es una muestra y la caracterización propia de la población cuando tomamos una muestra, que esa muestra debe ser representativa. Cuán más grande es la muestra, obviamente nos acercamos más a la población. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que ahí tenemos un factor costo y un factor tiempo, que también debemos evaluar y ver si está dentro de las posibilidades de nuestra investigación. Algunas propiedades que tiene la distribución normal. Prácticamente todos los estadísticos que nosotros trabajamos, que hemos escuchado, la prueba de T, las pruebas de chi cuadrado, la prueba de F cuando hacemos un análisis de varianza, que es la prueba de Fisher, todos esos se basan en que la variable tiene distribución normal. Entonces, si la variable no tiene distribución normal, nosotros no podemos aplicar ni una distribución Z, no podemos aplicar una prueba de T, no podemos aplicar chi cuadrado, no podemos aplicar F, etcétera, porque ellas están basadas en variables que tienen distribución normal. Entonces, bueno, vamos a ver algunas propiedades que tienen estas variables. Tienen como parámetro a la media y a la varianza. Entonces, por eso es que decimos que n, que es normal, tiene media nu y varianza sigma cuadrado. La curva de la distribución normal es asintótica, quiere decir que nunca va a tocar el eje de las abscisas. La distribución normal es simétrica con respecto a la ordenada máxima, que es su media, es decir, que tenemos trazado en el medio el promedio, y si vemos la cola de la parte izquierda y la cola de la parte derecha, son idénticas. La única que una va a ir en valores positivos y la otra va a ir en valores negativos. Y si X está normalmente distribuido, Z estará normalmente distribuido. ¿Qué hacemos? Que la variable X, porque vamos a tener muchas medias y muchas varianzas, la vamos a estandarizar a un valor que llamamos Z.
¿Y cómo llevamos esa variable X a Z? Bueno, esto es una función que va a ser una integral que va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Aplicando toda esta función, tenemos que el área total debajo de la curva es igual a 1. El área debajo de la curva comprendida entre nu menos sigma y nu más sigma es aproximadamente igual a 0,68 del área total. Si tenemos 2 sigma, va a ser 0,95 y si es 3 sigma, 0,99. ¿Cómo transformamos la variable X a una variable Z? Sencillamente restándole el promedio y dividiéndolo entre la desviación. Esta función matemática, que es una integral que va desde menos infinito a infinito, 1 entre raíz de 2pi epsilon elevado a la menos un medio del z cuadrado, se transforma en esta variable z, que no es más que restarle a la variable que estamos evaluando. Le vamos a evaluar, le vamos a restar la media y lo vamos a dividir entre sigma. Y vamos a tener entonces valores estandarizados de z y vamos a ir a una tabla donde vamos a trabajar sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, se sabe que la producción promedio de leche de la finca X de 12 litros, entonces ya ese es mi promedio, sabemos que es una variable continua y me hace pensar que va a tener distribución normal con una varianza de 16 y se tiene que la variable de producción presente una distribución normal. Aquí yo se los estoy diciendo porque no tenemos cómo probarlo, pero si tenemos cómo probarlo, no hace falta que uno se lo diga. Entonces, fíjense, vimos en este capítulo lo que tiene que ver las dos distribuciones más importantes para las variables discretas, que serían la binomial y la distribución de Poisson. En el caso de la binomial tenemos un n que va como máximo a 30. Dos posibles resultados, uno que definimos éxito y otro que definimos fracaso. La probabilidad de éxito la vamos a definir de acuerdo a quien hayamos dicho que va a ser nuestro éxito y la probabilidad de fracaso será 1 menos la probabilidad de éxito. Los resultados son independientes entre sí y podemos repetir idénticamente el ensayo. En el caso de la variable discreta que tiene una distribución de Poisson, también vamos a tener dos posibles resultados. Uno lo vamos a poder cuantificar, el otro no lo vamos a poder cuantificar. Y la diferencia que tenemos con la binomial, además de que no podemos cuantificar uno de los resultados, es que la vamos a tener dentro de un tiempo o un espacio determinado. Ya eso nos hace la diferencia totalmente entre la binomial. Y en el caso de la distribución normal, vamos a tener que la variable es continua. Ya eso nos las diferencia totalmente de las otras dos. Entonces, estas serían las tres distribuciones más importantes que utilizamos para el cálculo de todos los parámetros estadísticos. Aquí estamos hablando de estadística paramétrica. Entonces, bueno, revisen cada una de las preguntas, hagan el ensayo de calcular y estandarizar sin tener que ir a la tabla directamente, porque como les digo, todos los paquetes ya dan esos resultados. Lo importante es identificar qué tipo de distribución tenemos en cada uno de los casos. De todas maneras, van a tener un material adicional que van a poder consultar para cualquier duda al respecto. Y bueno, y tenemos finalmente que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Entonces, bueno, ahí tenemos un éxito y un fracaso de alguna manera, visto desde el punto de vista estadístico. Y para nosotros el éxito va a ser lo que nosotros nos determinemos en nuestra investigación.